Esta noche estamos avanzando en nuestro estudio de Hebreos y hoy vamos a estar cubriendo la perícopa del capítulo 9, verso 15 al 28. Ajá. Y vamos a estar hablando particularmente acerca justamente como lo ilustra la imagen de la diapositiva, el testamento. Vamos a estar hablando un poco acerca del testamento, de lo que significa, de lo que implica el testamento que Cristo dejó para nosotros. Todos por lo general entendemos qué cosa es un testamento, ¿verdad? Más o menos sabemos que es alguien, a veces escribe cómo quiere repartir, ¿verdad? Cuando ya muera, cuando ya no esté, cómo quiere que sus bienes sean repartidos. Sin embargo, hay una realidad y es que un testamento no vale nada mientras la persona esté viva. Ajá. Mientras el testador está con vida, puede tener el testamento ahí con la mayor carga de promesas que pueda tener ahí de que a ti te va a tocar esto, te va a tocar ciertos bienes o lo que sea, pero mientras el testador está vivo, todo es solo promesas. Ahora, solo cuando el testador muere y se abre, ¿verdad? Se abre el testamento y se lee su voluntad, entonces, solo entonces, lo que estaba prometido pasa a ser en verdad nuestro. Solo entonces, tengamos eso en mente, porque es que esa misma imagen es la que el escritor de Hebreos va a utilizar para explicarnos a nosotros cómo nos llega a nosotros, hermanos, la vida eterna, la salvación eterna. ¿Cómo nos llega a nosotros? Recordemos que vimos en el pasaje de la semana anterior, terminamos hablando de cómo la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia para servir a Dios vivo. Así terminamos la semana pasada. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Ahora, hoy vamos a ver dónde, es decir, de dónde viene ese servicio que nosotros recibimos, al que nosotros somos abocados ahora, una vez que la sangre de Cristo ha sido derramada y que nuestras vidas ahora están, nuestras conciencias están limpias porque descansan confiadamente en la obra de Cristo en la cruz a favor de nosotros, donde Él allí pagó nuestras deudas, donde Él allí cargó con nuestros pecados y donde Él allí hizo expiación delante de Dios por nuestros pecados. Eso nos da una conciencia limpia, eso nos da paz, ¿verdad? De saber que nuestro Señor cargó y pagó completamente y de una vez y para siempre por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Y eso lo hizo para que nosotros podamos ahora servir al Dios vivo. Pero bueno, de eso vamos a hablar precisamente porque hay una herencia que nosotros hemos recibido, que se nos ha dado por medio de Cristo, ¿verdad? Y es justamente esa herencia la que nos habilita para servir al Dios vivo, para tener una conciencia limpia, para tener esperanza. No solo esa herencia que Cristo nos ha dejado, escuchen, no solo esa herencia que Cristo el testador ha dejado para nosotros, no solo es válida para el hoy, y de hecho lo es, y vamos a ver, pero también esa herencia nos la vamos a recibir plenamente cuando entremos en la presencia de Dios. Ajá. Entonces es esa herencia la que nos habilita para servir a Dios y es esa herencia la que vamos a poder experimentar plenamente cuando el Señor regrese.
De esto vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Así, Gloria María, adelante. Si tienen preguntas, hermano, siéntanse en No, libertad de esta es una interrumpirme. petición. Neisy dice que por favor si le abren la puerta. Neisy, Ah, está en es la que tenía puerta. la puerta cerrada, sí, sí. Deja Sí, ver, pues tenía la puerta por cerrada. favor. Está Elani, está Yaya Rolling y está Nancy. Ya le abrí la puerta. Hay que poner un portero, hay que tener un portero ahí para Un, que un no. portero y cobrando una cuota para los que lleguen tarde. Gracias, No es mala gracias. idea, Dice que vamos no a es mala poner idea, a, Gloria. Vamos a procesar esa opción. dice Ere que vamos a poner a Pipo a portero. Bueno, ahí yo creo que vamos a estar en problemas. Bueno, eh, em, vamos a leer el pasaje en cuestión, son unos cuantos versos, pero primero demos una lectura general y luego vamos verso a verso. Y leemos, verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Entiéndase, la figura de las cosas celestiales, santuario y todo lo que había en el antiguo pacto, ¿verdad? Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, es decir, con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta es la palabra del Señor. Entonces, eh, vamos a tratar de desempacar, ¿verdad? Verso a verso y ver qué nos está diciendo la palabra en este pasaje. Miremos el verso 15, porque ahí empieza hablando de un mediador y empieza hablando de una herencia. Ajá. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Por supuesto que se está refiriendo al Señor, de quien en los versos anteriores
Bueno, permítanme, echémosle una miradita al verso 14, que fue con el que concluimos la semana pasada. Dice el verso 14, concluye esa porción diciendo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así termina así dice ese verso, hablando del sacrificio de Cristo, que es un sacrificio muy superior al sacrificio ¿verdad? De los animales del Antiguo Testamento, un sacrificio de sangre, ¿verdad? Un sacrificio sin mancha. Él se ofreció, él no tenía pecado, sin mancha, y ese sacrificio nos está diciendo, esa sangre de Cristo nos está diciendo que limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Ya hablamos de eso la semana pasada. Y lo hará ¿para qué? Para que podamos servir a Dios, al Dios vivo. Así que comienza el verso 15. Así que esa palabra conectora es importante. Te va a decir que debido a lo anterior, ¿verdad? Por tanto, así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y entiéndase pacto, testamento. ¿Ok? Porque la palabra griega se usa tanto para pacto como para testamento. Y fíjense que en el verso 16 va a usar la misma palabra, pero en este caso va a llamarle testamento. Pero igual, ahora hablaremos de eso. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ya vimos que esta frase, así que por eso, ya vimos que nos conecta con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz al ofrecerse él mismo como sacrificio, ¿verdad? Y esa obra mediadora de Cristo en la cruz nos garantiza algo. Fíjense en lo que reciben los llamados. Dice que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En otras palabras, en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz, de su ofrecimiento y de su derramamiento de sangre en la cruz, los llamados recibimos la promesa de una herencia eterna. Ajá. Fíjense que no es, ahora, hablando de esta herencia, no es una tierra, no es algo material como lo que recibieron los israelitas como herencia, como promesa, ¿verdad? Recuerda que a los israelitas se les prometió la tierra prometida. Esa era la gran herencia prometida para los israelitas. Pero aquí no se está hablando de una herencia material. No es oro, no es plata, no es buena salud, la herencia que Cristo obtuvo para nosotros, no es prosperidad material, la herencia que Cristo obtuvo para nosotros, no es una vida libre de sufrimientos y de penas, como a veces se pretende proponer, predicar, enseñar y difundir por gran parte del evangelicalismo contemporáneo, donde se entiende el sacrificio de Cristo como una cuenta de cheques en blanco para que tú uses a tu antojo
para satisfacer todas tus necesidades en esta tierra en la que vivimos y que todo eso puedes y debes esperarlo y recibirlo y reclamarlo y exigirlo porque Cristo pagó por ello en la cruz. No, no, no. Esa no es la herencia que Cristo obtuvo a precio de su sangre. No es esa. La herencia que Él obtuvo para nosotros es el acceso mismo a la presencia de Dios. Darnos la reconciliación con Dios, perdón, paz, reconciliación, vida eterna. De eso va la herencia que el Señor obtuvo para nosotros, porque es una herencia eterna. Y esa herencia, ese término, herencia eterna, evoca, ¿verdad? Algo trascendental, algo mucho más allá de las cosas temporales de esta vida. Es una herencia eterna. Y no es solo para el futuro, no estoy diciendo que es una herencia para el futuro, ya desde aquí la empezamos a disfrutar, ya desde aquí la empezamos a saborear, porque es que aquí, hermanos, nosotros recibimos esos dones de gracia que el Señor obtuvo para nosotros en la cruz, dones de perdón, de paz, de reconciliación. Pero cuando entremos en la vida eterna, es decir, cuando entremos en la presencia de Dios, pues allí todos esos dones y toda esa herencia la recibiremos o la experimentaremos de manera más plena, en otra dimensión, si se quiere decir. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo, se nos está diciendo entre el verso 14, pero ya entrando en el verso 15, por medio del sacrificio de Cristo, fuimos reconciliados con Dios y hemos sido hechos herederos de una herencia eterna. Había un testamento escrito a nuestro favor que entró en vigor cuando el testador murió, cuando se derramó su sangre, cuando Cristo murió en la cruz. Y la escritura nos describe ahora a nosotros como herederos, herederos, herederos que no sabemos cómo yo tengo cómo me cayó esta herencia en las manos. Porque en la vida real, hermano, nosotros, ¿sabes? No clasificamos. Nosotros pensando en merecimiento, ¿verdad? En mérito, en que yo soy una bella persona, yo me merezco. No, 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 nosotros no clasificamos. Pero sin embargo, fuimos llamados y más hermoso, notemos aquí, fuimos rescatados. Y es hermoso el término que utiliza aquí la escritura para hablar de esto, porque note aquí en el verso 15 el término remisión. Dice, así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, para que interviniendo muerte, es decir, para que muriendo el testador, derramando su sangre, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Todo lo que nos condenaba ante la ley de Dios, ¿verdad? Todo lo que nos enemistaba y nos tenía bajo, sí, bajo condenación con relación a Dios, de eso, por Cristo, fuimos redimidos. Fuimos redimidos. Y ese término, remisión, es muy interesante que lo use aquí el autor, porque ese término resalta en el griego, describe a un esclavo que es rescatado, a un preso que es rescatado, a un prisionero de guerra, muchas veces se usa que es liberado. Ajá. Se usa en el término griego de aquel tiempo
en un mercado público donde los esclavos estaban siendo, se ofertaban, se compraban y se vendían, bueno, llegar y comprar a un esclavo, ¿verdad? Eso es una remisión, es el término que se usa, que en el griego se diría apolitrosis. El griego mío es especial. Entonces, lo que sí quiero resaltar más allá de todo es que nosotros estábamos atados a nuestras transgresiones bajo el peso de la ley, de las transgresiones de la ley, endeudados con Dios, ¿verdad? Porque era parte de la realidad de quebrar la ley de Dios, pero Cristo, y ese fue su testamento, ¿ok? Ese es su testamento. Cristo pagó el rescate con su muerte, con su sangre al morir, y así nos hizo libres, nos redimió, hizo remisión de todo lo que nos condenaba y nos acusaba. Ciertamente ahora, o bueno, un esclavo no puede heredar, pero ahora un hijo libre sí. Y es justamente aquí en la imagen, ¿no? La paradoja de la herencia. No sé si estoy en la imagen correcta, creo que no. Estábamos endeudados y atados a pecado. Un esclavo no tiene derecho a heredar, pero el mediador pagó el rescate. Ese es el evangelio, hermano. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Nota, su muerte no fue un accidente, sino el pago exacto por nuestras transgresiones, como dice ahí, la remisión de nuestras transgresiones. La solución, el término griego para remisión, como ya le explicaba, rescate, y el resultado, pues su muerte nos transfiere de esclavos que éramos a hijos libres con la capacidad de heredar. ¿Heredar qué? Bueno, heredar la herencia, que no es más que el acceso eterno, porque es una herencia eterna, el acceso eterno a la presencia de Dios, la reconciliación con Dios, la paz con Dios, la seguridad de una vida eterna junto a Dios. Ajá. Esa es nuestra herencia. Esa es la obra que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz. Ajá. Entonces, tengamos quizás esto por ahora presente, pero más adelante lo vamos a abordar. No entraste en el testamento de Dios por accidente, tampoco porque te lo ganaste. Según el texto, Él te llamó, te hizo heredero de aquellos dones que Cristo obtuvo para ti en la cruz, de su herencia, de su testamento. Heredero, repito, no de bienes materiales, no de prosperidad, sino heredero de su oficio sacerdotal, de los dones de perdón, paz y salvación que para ti logró a precio de sangre, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo en el verso 16, 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, en el verso 15 se nos dice, vamos a decir, como que se nos abre el testamento, se nos da a grosso modo el testamento en toda su extensión. Cristo murió, Él es el mediador de un nuevo testamento y lo hizo para liberarnos de nuestras transgresiones, para hacer remisión de nuestras transgresiones y lo hizo para darnos una herencia eterna. Ahí lo engloba todo, pero ahora Él va un poquito a desglosar de qué va, ¿no? De qué va.
este testamento y esta obra de Cristo. Y aquí nos está ahora argumentando. Un testamento solo sirve cuando el que lo hizo ya murió. Ajá. Y piénsenlo por un momento. Por más que una persona ame a sus herederos, aquellos a los que le va a dejar la herencia, por más que haya firmado todo el paquete legal de la herencia del testamento, mientras el testador está vivo, ellos no reciben nada. Hace falta que el testador muera para que se haga su voluntad, para que se haga lo que está en el testamento. Entonces, para que recibiéramos nuestra herencia, hacía falta tres cosas. Lo mismo que en cualquier herencia humana. Aquí, digo yo, terrena. Primero, deja ver si tengo aquí. Primero, hacía falta, son esas tres columnas. Hacía falta tres cosas. Primero, un testamento válido donde el dueño nombre a sus herederos. La promesa, lo que promete. Segundo, hacía falta la muerte del que lo hizo, la sangre. Y tercero, que los herederos sean personas libres, libres para heredar, y es el rescate, ¿verdad? Nosotros, pues ya dijimos que no éramos libres, nosotros estábamos esclavizados a la muerte y en deuda con el pecado. Así que Cristo primero tuvo que rescatarnos con su sangre y al hacerlo nos garantizó para nosotros la herencia, habilitó para nosotros la herencia, garantizó que pudiéramos accesar a esa herencia que Él obtuvo para nosotros. Nota aquí la imagen. Ajá. Las tres columnas, ¿verdad? La herencia eterna descansa sobre esas tres columnas, sobre un testamento válido, la promesa, sobre la muerte confirmada del testador, es decir, la sangre, y herederos libres para heredar el rescate, la redención que nos capacita para recibir esa herencia. Sigue diciendo ahí en verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Él sigue explicando un poquito el tema del testamento, ¿verdad? Y noten aquí la conexión. Si hasta el primer pacto necesitó sangre, con mayor razón este nuevo pacto. La sangre es la prueba de que hubo una muerte. Es el rescate que nos libera en base a esa muerte y es el medio por el cual nos llega la herencia. Tenía que haber sangre, tenía que haber derramamiento de sangre. Fíjate como dice ahí en el verso 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, como diciendo, aún el primero, pues, este también. La cruz, hermano, no es solo una tragedia hermosa, la cruz es la lectura de un testamento a tu favor. Repito, la cruz es la lectura de un testamento a tu favor. Y ese testamento, yo no quiero profundizar ahora mucho aquí en esto, quizás más adelante lo abordemos, pero ten en mente que ese testamento que se gestó en la cruz a tu favor es el que nosotros seguimos recibiendo cada semana en la Santa Cena. Porque recuerda que la Santa Cena es justamente la institución de ese testamento que se nos entrega a nosotros una y otra vez para recordarnos, para ratificarnos y para concedernos esa herencia que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz.
Esta es la sangre del Nuevo Testamento, dice el Señor. Y decimos cada semana, esta es la sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, derramada por ustedes. Y aquí viene la herencia para el perdón de sus pecados. Este es mi cuerpo quebrantado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes. Ajá. Sigue diciendo en el verso 19, porque ahora en el verso 19, en su argumentación de lo que el testamento es y de la obra de Cristo en la cruz, ahora en el verso 19 nos va a llevar el texto al monte Sinaí, nos va a llevar a cuando Moisés entró en aquel primer pacto. ¿Y por qué nos lleva allí? Y eso es algo típico que ya hemos visto ya hasta aquí en Hebreo, ¿verdad? Donde Pablo nos está llevando continuamente contrastando el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto o a Cristo y su sacerdocio con el Antiguo Pacto. Bueno, aquí va a seguir en esa línea. Nos va a llevar allá para mostrarnos la sombra, que todo aquello era la sombra de lo que luego Cristo cumpliría. Y recordemos, hermanos, que sombra, para referirnos al tabernáculo y a los rituales y a eventos que apuntan a Cristo en el Antiguo Testamento, sombra es la palabra correcta para todo el sistema levítico. ¿Por qué? Porque esa sombra apuntaba hacia adelante, apuntaba hacia una realidad mayor, ¿verdad? No era una copia, no era un retrato. Retrato podemos decir que era Melquisedec, ¿verdad? Pero todo el sistema levítico era una sombra de lo que Cristo finalmente realizaría y cumpliría como la revelación plena. Nota como dice el verso 19 y 20. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, sí, cuando les dio la ley en el monte Sinaí, ese día tomó la sangre de los becerros. Noten la sangre, eso es lo que el autor quiere que nosotros veamos, que si el antiguo pacto fue con sangre, el nuevo también. Bueno, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro, el libro de la ley, y también a todo el pueblo, diciendo, verso 20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces, de aquí solo quiero resaltar algo que resulta interesante. El orden en que Moisés hizo lo que hizo. Dice que primero anunció, habló, proclamó la palabra de Dios a todo el pueblo. Sí, le enseñó la ley, toda la ley al pueblo. Y después derramó la sangre, roció la sangre sobre el pueblo. Entonces, ten eso en la mente. Palabra y sangre siempre van juntas. Y cuando roció al pueblo, no dijo, esto los limpia. Él dijo, esta es la sangre del pacto. Y no sé si te suena esa expresión, ¿verdad? Porque es casi exactamente lo que Jesús diría siglos después sobre la copa. Cuando en el aposento alto, la última cena, el Señor dice, esta es mi sangre del pacto. Entonces, Moisés en el Sinaí, por eso hablamos de sombra, Moisés en el Sinaí estaba haciendo, sin saberlo, un ensayo de la Santa Cena. Lo que en la Santa Cena finalmente sería develado. Ajá. Noten aquí la imagen. Primero la palabra y después la sangre. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
La palabra siempre antecede e instituye a la sangre. Lo que Moisés hizo fue un ensayo histórico de la Santa Cena. La palabra siempre antecede e instituye a la sangre. Es interesante, preparando el estudio, que recientemente estaba leyendo sobre la Reforma Protestante, Lutero y el siglo XVI. Y es interesante que para Lutero y para los reformadores luteranos es muy común encontrarse en sus iglesias el púlpito elevado, elevado al punto, no sé si lo habrás visto tú en algunas imágenes y demás, el púlpito elevado al punto de estar, de ser el punto más elevado dentro del santuario. Bueno, claro que tiene un sentido práctico, ¿no? Y es que en algún tiempo en que no había altoparlante, bocina ni sistema de sonido, pues eso ayudaba a que el predicador pues fuera escuchado de una manera más clara. Pero también había un sentido teológico, y es que era una manera de decir que la palabra es la que santifica o la que le da, la que santifica tanto a la mesa, los elementos de la mesa, como todo lo que puede estar bajo nivel. Y me quedó aquello en la mente, y ahora estudiando y preparando el estudio de Hebreo, veo aquí este mismo énfasis de manera particular en que la palabra siempre antecede e instituye a la sangre. Y tanto así que nosotros sabemos que cuando uno los domingos va a preparar la Santa Cena, eso es pan y eso es vino, solo hasta cuando, solo hasta cuando la palabra de la institución es proclamada. Y Lutero mismo dice, enseña en el Catecismo Menor, que en relación al bautismo, que el bautismo es agua solamente, que el agua no hace nada, no es mágica, no hay ningún tipo de magia en el agua, sino que el agua no es la que produce el milagro del bautismo y del nuevo nacimiento, sino que es el agua unida a la palabra. Cuando la palabra viene sobre el agua, ¿cuál palabra? La promesa, por ejemplo, en el caso del bautismo, de que todo el que crea y sea bautizado será salvo, según dice el Señor en Marcos 16:15 o en Mateo 28, donde habla también del bautismo. Cuando esa palabra en el rito bautismal es proclamada y se aplica, ¿verdad?, sobre el catecúmeno, la persona que está por bautizarse, ocurre el milagro que acompaña el bautismo, que es toda la limpieza del pecado y demás, pero es en virtud de la palabra unida al elemento. Bueno, lo mismo en la Santa Cena. El pan es pan, el vino es vino, solo hasta que la palabra se proclama. En este caso de la Santa Cena, la verba, la palabra de institución. Cuando esa palabra se proclama, ¿verdad?, y se instituye y se avanza en el rito, pues esos elementos ahora cuentan con la presencia real de Cristo en, con y bajo esos elementos, pero solo cuando la palabra viene sobre ellos. Ajá. Y eso lo vemos ya desde tan antiguo como el Sinaí. Vemos esta relación donde la palabra es proclamada y en virtud de la palabra o después de la palabra es que se procede con la sangre y con toda la institución del pacto primero, del antiguo pacto, ¿verdad? Entonces, Dios, donde Dios te limpia, siempre hay palabra y siempre hay un medio visible. Noten esto, donde Dios te limpia de tus pecados, quiero decir,
donde Dios te aplica la herencia, te concede, te provee la herencia de Cristo, siempre hay palabra y siempre hay un medio visible. En el bautismo está el agua, la palabra y el agua. En la absolución está la palabra, la promesa y el pastor que te proclama verbalmente esa promesa. Por no decir que la absolución propiamente está conectada con el bautismo. Y en la cena, pues tenemos los elementos unidos a la palabra. Entonces, la limpieza, que es parte de la herencia que Cristo nos ha dado, no se logra con esfuerzo propio. Se recibe donde Dios la imparte. Repito, la limpieza de nuestros pecados, el nuevo pacto, la promesa de perdón y redención, no se logra, no se alcanza por el esfuerzo de uno, ni con uno mentalizarlo, ni con uno buscarlo en sus sentimientos, sino que se recibe donde Dios la imparte. En el bautismo, en la absolución, en la Santa Cena. Palabra y sacramento. Palabra, y por eso palabra y sacramento son las señales inequívocas de la iglesia. Donde quiera que haya palabra y sacramento, ahí está la iglesia. Ahí está, enseña la Confesión de Hugo, ahí está la iglesia congregada, la verdadera iglesia de Cristo. Donde quiera que se proclama la palabra y se imparten los sacramentos. Ajá. Sigue diciendo el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Recuerdan remisión, ¿verdad? El rescate. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dos cosas a señalar en el texto verso 22. Uno, dice casi todo se purifica con sangre. Y dos, tiene que haber derramamiento de sangre para que haya remisión, perdón, liberación, rescate. Tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, cuando oímos derramamiento de sangre, nuestra mente, quizás, digo yo, piensa en la violencia de la cruz. Esto es importante, hermano, lo que voy a compartir. Piensa en los clavos, en la lanza, en la sangre de Jesús corriendo por el madero. Y eso es cierto. Él derramó su sangre de esa manera y eso es importante. Pero aquí en Hebreo, el trasfondo del Antiguo Testamento que el escritor tiene en mente cuando menciona derramar sangre, no se está refiriendo en primer lugar al acto de matar al animal en el Antiguo Testamento, ni al acto propiamente de matar a Cristo sobre la cruz, sino lo que él tiene en mente cuando está hablando de derramamiento de sangre es a lo que el sacerdote hacía con esa sangre en el antiguo pacto. ¿Qué cosa era lo que hacía? Luego que el animal era sacrificado, el sacerdote tomaba la sangre, entraba al lugar santísimo y derramaba esa sangre en la base del altar y allí la rociaba para limpiar los pecados. En el ritual del Antiguo Testamento, degollar al animal por sí solo no perdonaba nada. El punto no estaba exclusivamente en el degüello del animal,
Lo que limpiaba era el uso que se le daba a esa sangre derramada, que era entrar hasta el lugar santísimo y sobre el lugar del propiciatorio, allí derramar la sangre, rociarla como el Señor, como Dios mandó, para la limpieza de los pecados. Ajá. Por eso es que la expresión derramamiento de sangre aquí no apunta primeramente a la muerte de Cristo como si fuera como un asesinato judicial. Lo fue, ¿ok? Entiendan esto y aquí abran la mente, ¿ok? Quiero decir que asimilen esto. La muerte de Cristo fue en un sentido muy importante un aspecto judicial. ¿Ok? Legalmente, Cristo ocupó nuestro lugar y la pena de muerte que pesaba sobre nosotros la cargó él, la asumió él cuando le fueron imputados nuestros pecados. Y en virtud de esa pecaminosidad que él cargó, que era nuestra, él fue sentenciado por la justicia de Dios y fue sacrificado. Ajá, eso es lo que se conoce como, vaya, hablando a grosso modo, lo que se conoce como el aspecto judicial, forense de nuestra justificación. Pero aquí en Hebreos, en este pasaje que estamos estudiando ahora, el peso de la frase al hablar de derramamiento de sangre no cae sobre el aspecto judicial de Cristo muriendo por nosotros, sino del uso ritual, del uso sacerdotal. Recuerden que está hablando sobre el sacerdocio de Cristo, del uso sacerdotal que él hizo con esa sangre, que así como el antiguo entraba y rociaba esa sangre para que por medio de ella fuera aplacada la ira de Dios, pues aquí, ¿verdad? El sumo sacerdote, Cristo, no se quedó en un altar de piedra como el antiguo, sino que él entró con esto es hermoso, hermano, con su propia sangre al cielo mismo, que aquí le llama el santuario verdadero. Te acordarás del pasaje anterior, que no lo vamos a buscar ahora, pero en los pasajes de la semana anterior se refiere a que Cristo entró al santuario verdadero y entró con su propia sangre y allí la aplicó como el antiguo sacerdote entraba y la aplicaba sobre el altar de la propiciación. Cristo entró al santuario celestial, a la misma presencia de Dios, y allí aplicó su propia sangre, no de machos cabríos ni de toros, sino su propia sangre la aplicó a nuestro favor. Entonces, quiero resaltar esto. Su muerte no fue solo algo que le hicieron. Fue algo que él como sacerdote usó, se ofreció para limpiarnos. Usó para limpiarnos. Noten la imagen aquí, ¿verdad? El sacrificio físico como muerte judicial que está contemplado, pero también el don aplicado, es decir, la aplicación ritual para limpiar los pecados. La muerte en la cruz fue el sacrificio, pero Cristo como sumo sacerdote tomó esa sangre y la aplicó ritualmente a nuestro favor en el santuario celestial, donde nos está diciendo Hebreos,
donde Cristo entró a oficiar como sumo sacerdote a nuestro favor. Yo sé que esto está bastante denso, digo yo. Bueno, no sé si bastante, pero está denso y hermoso. Entonces, hasta aquí nos está hablando el pasaje sobre el estado aquí en la tierra, ¿verdad? Ese contraste entre el antiguo, el pacto antiguo y lo que Cristo hizo, la tienda, la sangre de animales, y vimos que todo eso era copia, imagen. Pero ahora, a partir de ahora, los versos que vienen, vamos a ver cómo se nos va a poner a la vista ya no la imagen, sino ahora el original, el cielo mismo. Nos va a mostrar dónde entró Cristo en verdad. Miren el verso 23, perdón, el verso, sí, 23, principalmente 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, con sangre, en el antiguo pacto. Aquello era figura de las cosas celestiales. Y fue necesario que allá en el antiguo pacto fueran purificadas con sangre de animales y todo lo demás. Pero las cosas celestiales mismas, es decir, lo original, con mejores sacrificios que estos. Verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el verdadero, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, repito, noten cómo, noten cómo el santuario de la tierra era figura, era copia del verdadero. Se nos dice que Cristo no entró en aquel, en la copia, sino en el original, ¿verdad? Aquí en esta tablita está un poco ese contraste. No sé si la pueden ver ahí, hasta dónde la pueden ver, pero el contraste entre sombra y realidad. La sombra, el antiguo pacto, la realidad es el nuevo pacto. El lugar en el antiguo pacto era la tienda terrenal hecha a mano donde entraba el sacerdote. En el nuevo pacto es el cielo mismo, nos dice ahí el pasaje. En el antiguo pacto, el sacerdote Moisés y los levitas, los mediadores. En el nuevo pacto, la realidad, Jesucristo. El antiguo pacto, la sombra, que era la sombra, el sacrificio, sangre de becerros y machos cabríos. La realidad a donde apuntaba aquello, el nuevo pacto, su propia sangre. Y en el antiguo pacto, que era sombra, el efecto que producía el antiguo pacto era la purificación ritual temporal, porque recuerdan que tenía que entrar todos los años el sacerdote a hacer lo mismo. Bueno, eso era una sombra de la realidad. Y la realidad que trajo Cristo en el nuevo pacto es que Él entró una sola vez para quitar el pecado para siempre. Ajá. Entonces, hablando en un sentido, no tienes que abrirte paso para llegar a Dios. Ya en Jesús, en Cristo, tú estás introducido en la presencia de Dios. Porque es que allí es donde está Cristo actualmente. Y en Cristo, por medio de la fe, tú estás con Él. Tú estás, hermano, en la misma presencia de Dios, en virtud de tu fe
y de tu unión con Cristo. Y dice en el verso 25 que entró no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo a Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, al final de los tiempos, y entiéndase que el final de los tiempos en el sentido bíblico significa después de la resurrección de Cristo en adelante, ese ya empieza el final de los tiempos. Dice el autor a los Hebreos, pero ahora en la consumación de los siglos, cuando ya todo pasó de la sombra y se consumó en la realidad, se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. El antiguo sacerdote tenía que entrar una y otra vez, año tras año. Y la sangre dice que no era suya, era sangre ajena. Cristo, en contraste, lo hizo una sola vez. Y no como el antiguo sacerdote para tapar el pecado aquí, allá, temporalmente. No, dice que entró para quitar de en medio el pecado. Anularlo, literalmente quitar, el término en griego es anular totalmente. Cancelar algo de manera oficial y definitiva. Ese es el término griego quitar, aquí que utiliza el texto. Quitar algo de manera definitiva, cancelarlo oficial o legalmente. Y eso fue lo que se nos dice que hizo Cristo con el pecado. Su sacrificio fue ciertamente en el tiempo, pero el resultado es eterno, una vez y para siempre. Entró no a la copia terrenal, estoy mirando la imagen, no a la copia terrenal, sino al cielo mismo, al santuario verdadero. Y miren qué hermoso, hermano. Hiperemón entró a favor nuestro. No es un evento, esto no es un evento del pasado, es una realidad presente. En este mismo instante, Cristo está delante del rostro del Padre, no como tu acusador, sino como tu representante perfecto, quien te ha introducido en la misma presencia del Padre. Sigue diciendo versos 27 y 28, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aquí está, hermanos, aquí está, diríamos, el corazón de la esperanza cristiana. Una verdad claramente que no podemos obviar, todos nos vamos a morir una vez. Y nos dice que después de que muramos, que viene el juicio. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio. Sí, aquí no estamos hablando, ese texto solamente desbanca, y yo sé que no es el tema de la noche, pero igual quiero aprovechar, desbanca las enseñanzas de la reencarnación, de que yo me muero, y si fui una sola persona, una buena persona, voy a encarnar en algo bonito, a reencarnar en algo bonito, o si era, o si fui malo, entonces voy a reencarnar en una cucaracha. Aquí derriba el concepto de la reencarnación
la escritura. En un sentido hablando, yo me atrevería también a decir que aquí derriba el concepto de purgatorio. Y yo sé que quizás ah, es un poco usar ese solo texto para desbancar la idea del purgatorio, pero a la misma vez se nos está diciendo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y acto seguido, es decir, en algún momento después de su muerte, viene el juicio. Ajá. Don Pastor, Sí. ¿cómo la iglesia medieval interpretaba entonces ese versículo de abrazando doctrinas como el purgatorio? No sé, honestamente habría que estudiarlo, no tengo idea, pero de seguro ellos tendrán algún tipo de argumentación, ¿no? Pero leyendo el texto de una manera plana, sencilla, lo que nos está diciendo es que el hombre muere, está establecido por Dios así, que una vez que uno muera, lo que le espera inmediatamente no es un lugar de purificación, no es un lugar de refinamiento, no es un lugar para purgar los pecados no letales, ¿verdad? Que uno pudo haber cometido en la tierra, sino que es el juicio, lo que viene a continuación. Ajá. Entonces, volviendo, yo digo que claramente a todos nos va a tocar morir y a todos nos va a tocar el ser juzgados. A Cristo le tocó ser ofrecido, que es lo que nos dice en verso 28. Así también Cristo, pero noten el término, fue ofrecido. Y este término, la forma en que está escrito este término, implica que alguien lo ofreció. Y ese alguien fue Dios mismo. Fue Dios mismo quien lo presentó, quien lo dio como la víctima para llevar los pecados de muchos, nuestros pecados. Cristo fue ofrecido. Su sangre, ¿verdad? Fue ofrecida a nuestro favor. Ahora, no queremos decir con esto que la voluntad de Cristo no estuvo también involucrada. Bueno, recuerden que en Dios hay una sola voluntad. Ajá. Y el hecho de que el Padre, aquí estoy entrando un poquito en el misterio de la Trinidad, pero el hecho de que el Padre ofreciera a Cristo a sí mismo para la remisión de nuestros pecados, no invalida el hecho de que Cristo también se ofreció para redimirnos de nuestros pecados. Quizás aquí el término importante es ofrecido, ofrecimiento. Y nos dice que volverá por segunda vez, será, dice, esta vez aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, ya cuando Él regrese no es para ocuparse del pecado, no es para tratar propiamente el pecado, ya eso lo hizo esta vez cuando se ofreció en la cruz por nosotros. Ahora, cuando Él regrese de nuevo, hermano, eso es lo que esperamos todos nosotros. ¿Va a venir para qué? Para salvar a los que le esperan. Es decir, a los que aguardan con anhelo. Ese es el término esperar. Escucha, este término importante, el término esperar que se lee. Allá va eso. Escúchenme. No te lo voy a repetir. Pero ese término implica aguardar con anhelo. Esperar, pero de una manera activa y expectante. Ajá. Entonces, para el que está en Cristo, el juicio ya no es una amenaza. Ese juicio final para nosotros que estamos en Cristo, para todos aquellos que tienen su fe en Cristo, ese juicio no es una amenaza. Ese es el día en que el testamento se va a cumplir
del todo y completamente. Ese es el día en que tú vas a recibir tu herencia plenamente. Esa herencia que ya desde hoy tú estás recibiendo, porque cada semana tú estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el Nuevo Testamento en el cual se te concede tu herencia, perdón de pecado, reconciliación con Dios, limpieza de toda culpa. Pero cuando Cristo venga, esa herencia va a ser plena y definitiva. Plena y definitiva. Ajá. Entonces, aquí está la imagen de lo que estábamos hablando. Vamos a recoger ahora y hablar ya finalmente los minutos que nos quedan de algunas aplicaciones que quiero que abordemos del texto. Entonces, la apertura del testamento, la teología se convierte ahora en tu realidad material. Es decir, el testador ha muerto, el rescate está pagado y el cielo está abierto. Es hora de leer lo que te ha tocado en la herencia. Entonces, no vives tratando de ganarte a Dios. Una primera aplicación que quiero sembrar en tu mente. Tú eres un heredero, una heredera. Tú no vives tratando de ganarte a Dios. Tú no vives tratando de producir una conducta de vida intachable, esperando que con ello tú puedas finalmente ganarte la gracia de Dios. Hermano, tú ya estás en el testamento. Por medio de la fe en Cristo, por medio de tu santo bautismo, tú estás ya en el testamento. Entonces, vive hoy como hijo de la casa, no como un extraño que toca la puerta procurando entrar o que lo dejen entrar. Tú estás adentro. Tú eres hijo, tú eres heredero. Cristo te redimió de todos tus pecados. Ajá. Una segunda aplicación. Su muerte fue tu ganancia. Cuando quizás por un momento tú te puedas sentir quizás indigno, y así nos sentimos sin lugar a dudas cuando pecamos, cuando uno comete una falta o hace algo que sabe que a Dios no le agrada y lo hace por descuido o por lo que sea. Bueno, cuando te sientas así, recuerda, cuando venga ese sentido de condenación sobre ti, que es justamente lo que utiliza el diablo para arremeter muchas veces contra ti, recuerda, la herencia no depende de tu mérito, depende de lo que del testador que murió. Y ya murió, ya no se puede revertir el testamento. Ya el testamento está firmado con su sangre. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que el diablo pueda hacer para revertir ese testamento. Ya ese testamento está confirmado con su sangre, con su muerte. Y en ese testamento te dice que tú eres heredero, beneficiario. ¿Ok? Su muerte es tu ganancia. Descansa en esa verdad. Deleítate en esa verdad. No la uses para pecar libremente. No la uses para irte detrás de la satisfacción de los deseos de tu naturaleza carnal. Úsala, esta verdad que la Escritura nos habla del Evangelio, úsala para hallar consuelo cuando en verdad
estás bajo ataque, bajo presión o has pecado y vienes arrepentido, por supuesto. Ajá. Otra aplicación que quiero compartirte. La palabra y la sangre siempre van unidas. Es decir, no busques limpieza de conciencia dentro de ti mismo. No busques limpieza de conciencia en tus esfuerzos, en tus sentimientos. Y cuando digo limpieza de conciencia, vuelvo a recordar cuando pecas, cuando luchas con tu carne, cuando estás en un momento de tropezón, no pretendas hallar consuelo para tu conciencia que te acusa, y claro que te va a acusar porque es ahí donde trabaja el Espíritu Santo. No permitas, no busques ese consuelo ni dentro de ti, ni te pongas a querer producir buenas obras para satisfacer tu conciencia. Ya vimos que esas son obras muertas. ¿Qué hago entonces? ¿Dónde busco mitigar mi conciencia? Búscala donde Dios la reparte, donde Dios reparte su gracia, en la palabra, en el bautismo, en la absolución, en la Santa Cena. Ahí es donde tú recibes, hermano, lo que Cristo ganó. Yo no voy yo quisiera, o yo entiendo que nunca debo dejar de recordar a ustedes y a mí también esta verdad. Todo lo que Cristo, toda la herencia que Cristo nos ganó, perdón de pecado, vida y salvación, toda esa herencia, Cristo nos las entrega donde Él determinó entregarla, no donde a mí me parece que la puedo hallar, no donde un hombre dice que la puedo hallar, no donde una iglesia o una religión dice que se puede hallar, sino donde la palabra de Dios dice que la vamos a encontrar, esa herencia. Y esa herencia Dios mismo estableció entregarla en los medios de gracia, en los canales que Él mismo instituyó. La palabra, el bautismo, la absolución y la Santa Cena, la Eucaristía, el sacramento del altar. Es ahí en los sacramentos donde tú vas a recibir lo que Cristo ganó para ti. No lo vas a recibir en un sueño, no lo vas a recibir en impresiones internas, lo vas a recibir ahí, en el sacramento, en el medio de gracia establecido por Dios. La palabra y la sangre siempre van juntas. Y entiéndase sangre, la herencia, lo que Cristo obtuvo para nosotros. Ajá. Y aquí abajo, otra aplicación aquí abajo, alguien habla por ti hoy. Y recuerda esto, cuando estés orando esta semana, quizás cuando sientas que tus palabras no son suficientes, cuando no te sientas quizás muy imbuido en el espíritu de lo que estás orando, o cuando estés pasando por una prueba, recuérdate de esto. Hay alguien que está delante del rostro del Padre, que entró en el santuario celestial, que entró para ofrecer su propia sangre, que te llevó a ti allí y te está presentando a ti delante del Padre. Y ese es Cristo. Ajá, tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú no estás olvidado. Él te tiene continuamente presente delante del Padre. Uh-huh. Y una última aplicación que quiero dejar en tu mente hoy. Espéralo sin miedo. La muerte y el juicio son reales y a veces la gente, pues claro que le tiene miedo a la muerte, y los que son un poquitico más piadosos le tienen temor
al juicio que viene a continuación. Bueno, quizás en nuestra humanidad no lo negamos, pero para ti que esperas en Cristo, la segunda venida de Cristo no trae condenación, ya sea que Él venga, ya sea que tú vayas a su encuentro, no es para condenación, es para salvación completa. Es para que recibas tu herencia plenamente. Entonces, vive esperándolo. Organiza tu vida día a día bajo cierto sentido de expectativa. No con terror a lo que pueda ocurrir, sino con expectativa de aquel que va a recibir su herencia, que es lo que se nos promete a nosotros. Espéralo, dice aquí la imagen, espéralo sin miedo. Ajá. Vive esperándolo con anhelo. Vive esperándolo con anhelo. Finalmente, todo esto tiene su centro muy concreto y muy cercano. Toda esta herencia, y yo sé que de esto he estado repitiéndolo a lo largo del estudio, pero ahora ya para finalizar. La Santa Cena, hermano, es el lugar más concreto y más cercano en el que nosotros recibimos nuestra herencia. ¿Por qué? Porque ahí mismo Cristo se te entrega. Porque su cuerpo y su sangre, que es exactamente la herencia de la que habla este pasaje, lo que Él obtuvo, el perdón de tus pecados, la vida y la salvación, se te entrega como un puro regalo del testamento. Recuerda las palabras de la institución cuando consagramos los elementos. Esta es la sangre del Nuevo Testamento. Toma, dada por ti, derramada por ti. Es hermoso, es glorioso, derramada por ti para el perdón de tus pecados. He ahí tu herencia, que cada domingo en el altar te es dado. No algo que tú le ofreces. Por eso es que decimos que el servicio divino, a diferencia del énfasis católico romano o muchas veces del mismo énfasis protestante evangélico, el servicio divino no es algo que venimos a ofrecerle a Dios. Por eso decimos que es servicio divino. Dios ofreciéndonos a nosotros. Nos convoca, recuerda, somos los llamados, nos llama, nos convoca, nos congrega. ¿Para qué? No para que le ofrezcamos a Él. Bueno, claro, ya dijimos que sí le ofrecemos a Él sacrificios de alabanza, de acción de gracia y de oraciones, pero siempre nuestro ofrecimiento a Dios, nuestro sacrificio a Dios, son respuesta de lo que Él nos da primero, para lo que nos convoca cada domingo y nos convoca para entregarnos sus dones de la herencia, para anticiparnos los dones de la herencia, perdón de pecado, vida y salvación, cuando nos entrega el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto lo entendió la iglesia desde Hechos capítulo 2, cuando nace la iglesia cristiana. Ya desde ahí, eso lo entendió la iglesia. La iglesia se reunía cada primer día de la semana, principalmente para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí estaba la herencia que el Señor había dejado para ellos, el perdón de sus pecados, la limpieza de todos sus pecados. Amén. No sé si tienen alguna pregunta, comentario final. Oremos entonces. Padre celestial, gracias porque nos nombraste herederos cuando en verdad éramos esclavos. Gracias porque tu Hijo murió
para que su testamento entrara en vigor a favor nuestro. Y porque ahora mismo, Padre, nuestro Salvador bendito, nuestro sumo sacerdote, está delante de tu rostro, llevando nuestro nombre delante de ti. Danos limpiar nuestra conciencia, no con nuestras fuerzas, sino con esa bendita palabra y ese divino alimento que tú nos das en tu cena. Y enséñanos a esperar tu regreso, el regreso de Cristo, sin miedo, con anhelo, con expectativas, esperanzados, porque sabemos que entonces recibiremos la herencia completa. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.